Buenos días. Quisiera agradecer a todos ustedes por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Creo que nuestros camaradas de Abbott, quiero agradecerle a Ricardo Ceballos perdón por decir Ceballos, por mi castellano, perdón. La razón de ser un académico, un médico académico, bueno, la razón de ser es la enseñanza y el tener hoy a tantas personas aquí para poder compartir mi experiencia con ustedes, lo considero un verdadero honor. Me gusta mucho también venir a México, me encanta la cultura mexicana. Estamos aquí en un curso de masters, no es un curso de principiantes. Bueno, tenemos que trabajar aquí, les daré un poco de información en detalle y ojalá que, bueno, también haya algo en donde todo el público pueda llevar un mensaje a casa. Movimientos oculares, ¿por qué los necesitamos? Bueno, nosotros tenemos una visión detallada, aguda, solamente en la fovea, en el centro de la retina. Y para que las imágenes se puedan ver y se puedan analizar, tienen que tenerse de manera estable en la fovea. Tenemos movimientos oculares que aseguran esta función ocular. Por lo tanto, nosotros tenemos movimientos oculares que nos llevan imágenes a la fobia sacadas, los movimientos rápidos oculares que utilizamos para buscar en el ambiente y también tenemos vergencia, lo que llamamos una vergencia rápida. Tenemos dos ojos para moverlos rápidamente para cambiar la profundidad la profundidad de campo que estamos viendo. En la fobia tenemos que mantener la imagen quieta, por lo tanto tenemos movimientos vestibulares. Cuando movemos la cabeza tenemos movimientos de rastreo que nos permiten rastrear un objetivo y tenemos también una vergencia más lenta. Más detalle. Las sacadas generalmente son voluntarias, vienen de la corteza cerebral, ahí se desencadenan, pero el nistagmo también son sacadas, son reflejos y se dan en el tallo cerebral. Por lo tanto, tenemos el rastreo que también está desencadenado por la corteza cerebral, generalmente de manera voluntaria. Y luego tenemos también movimientos de vergencia, que los ojos se mueven en diferentes cantidades en dirección opuesta y generalmente también son de tipo voluntario. Y claro, ya escuchamos de los movimientos vestibulares que se llaman las diferentes fases del nistagmo, que nos permiten ver claramente cuando la cabeza se está moviendo, cuando está rotando o cuando está haciendo una traslación. Y también tenemos lo que llamamos el counter roll ocular, la torsión, cuando inclinamos a un lado la cabeza y cambiamos la posición de la cabeza contra el polo de gravedad. Aquí tenemos un video que nos muestra estos tipos de movimientos oculares. Y acá tenemos las sacadas. El sujeto se le pide que vea hacia atrás y hacia adelante entre el dedo y mi nariz. Vemos cuán rápido se inician. Vemos la velocidad, vemos la precisión. Esto es un rastreo. Se le pide al sujeto que siga un objeto con este rastreo de esta manera en el campo visual. Y acá tenemos un reflejo ocular vestibular de alta frecuencia. Mucho de esto viene del sistema vestibular. Esta es la cancelación del reflejo ocular vestibular. Estamos siguiendo un blanco, siguiendo con la cabeza, estamos cancelando el reflejo. Queda en la órbita fijo el ojo. Acá tenemos los movimientos de vergencia o convergencia. Cerca, lejos, cerca, lejos. Y claro, también este paciente, claro, tiene muy buenas capacidades atléticas. Se ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de movimientos oculares. A lo que yo me refiero es que uno puede examinar todos los movimientos, todos los sistemas de movimientos oculares de una manera muy rápida. Rápidamente se puede hacer.
Anatomía. Acá tenemos el centro esencial para localizar y para entender los desórdenes de movimiento ocular. Tenemos que conocer un poco de la anatomía. Para la vista horizontal, todo el comando conjugado, las sacadas, rastreo, vestibular, retener la visión, generalmente llegan a los 6 núcleos que se encuentran en el pons. ¿Cuáles son los que contienen? Motoneuronas, el muscular lateral recto y también importante las neuronas que mandan a los axones a través de la línea media en el fascículo medio y tienen una unión con el recto, el subnúcleo del recto del tercer nervio craneal. Los movimientos de convergencia son diferentes. Estos tienen un acceso directo al tercer nervio craneal, el nervio medio, y no requieren que haya el fascículo medio. Vamos a tener un diagrama aquí simple y si recordemos un poco de anatomía el día de hoy, por favor recuerden este diagrama. Acá tenemos el tallo cerebral, pons, puente. Tenemos la parte media del cerebro, el mesoencéfalo. Acá tenemos vestibular, sacada vestibular, que vienen al núcleo abducente, que está justamente aquí en el puente, y tenemos el tercer núcleo. Y para hacer aquí un movimiento a la izquierda, el ojo izquierdo va a la izquierda, el derecho va a la izquierda, hacemos la inervación, el recto lateral, inervamos el recto medio del ojo derecho, y luego tenemos también un comando que viene del abducus núcleus al lateral recto. Y luego tenemos un comando que tiene que ir arriba del MLF, del adducens, de la neurona internuclear. Y recordemos, ambas neuronas están aquí. Ambas neuronas son los conjugados de los comandos, llegan a la izquierda y finalmente hacen una sinapsis en el núcleo ocular motor. Así es como analizamos el movimiento conjugado. La vergencia tiene su vía muy especial y esto se vuelve muy importante. Pongamos esto en la práctica con unos cuantos pacientes. Veamos entonces a este paciente. Vea usted a la cámara, vea hacia la derecha, aquí, a la izquierda y derecho, al frente, arriba, abajo, al frente, horizontalmente. Vea mi dedo, este es el movimiento conjugado, vea la cámara, dedo, cámara, dedo, cámara, cámara, luz, cámara. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? ¿Podía hacer abducción del ojo con movimiento conjugado? No. El ojo izquierdo no se dirigía a la derecha, pero ¿cómo podemos que cómo hicimos que hiciera una abducción del ojo? ¿Qué movimiento indujimos para ver si el músculo estaba bien? Vergencia, exacto. Entonces, esta señora, ¿qué es lo que tuvo? Se trata de un síndrome neurológico bastante común. No puede hacer abducción de un ojo, tiene un pequeño nistagmo en el otro ojo y puede hacer la abducción con vergencia. ¿Es una neuritis vestibular? No. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Es alguien neurólogo entre este público? Bien. Este es oftalmoplegia intranuclear, debilidad de abducción, nistagmo en abducción. Estos pacientes llegan con vértigo y con desequilibrio y hay que conocer este síndrome. Aquí tenemos la lesión justo en el MLF
o sea, el fascículo longitudinal medio. Y aquí está la anatomía simple que podemos utilizar ahora. La vía que lleva los comandos conjugados del núcleo abducens al lugar que tiene el problema. La vergencia queda intacta. Entonces, esto es un síndrome neurológico muy característico. Los pacientes pueden tener otros síntomas o signos neurológicos que vamos a mencionar después. Intentemos este otro caso. Una mujer joven con una presentación repentina de problemas al ver a la izquierda. Trate de ver a la izquierda, hacia la izquierda, en donde está la ventana. No puedo. Inténtelo. No puedo. Vean la cámara. Vean hacia la derecha y hasta donde pueda hacia la izquierda. Derecha y lo más lejos que pueda hacia la izquierda. Vamos a ver entonces otro video. Mi dedo, cámara. ¿Cómo lo está haciendo hacia arriba y abajo? Cámara. Cámara. La vergencia está bien. Vean la cámara. Entonces, si ven con cuidado, vaya hacia arriba y hacia abajo. Y cuando converge, este ojo se mueve un poquito hacia la izquierda. Vea la cámara. Esto es vestibular. Vea la cámara. ¿Le va mejor con vestibular? No hay cambio real. Aún con impulsos cefálicos. Y aquí está un paciente que no puede mover ninguno de los dos ojos hacia la izquierda, pero con vergencia puede mover el ojo derecho un poquito hacia la izquierda y no puede mover los ojos hacia la izquierda con sacadas o vestibular. ¿Dónde está la lesión? ¿En qué núcleo? Tercer nervio, núcleo del tercer par. ¿Quién vota por eso? Esto es democracia, todo el mundo tiene que votar. ¿Quién vota por el núcleo del sexto par? Muy bien. Esto es la característica clásica de lesión núcleo abducens en el puente de Barolio. Lo hemos visto uno en el MLF y otro en el puente. Este diagrama sencillo y un buen examen con el enfermo tomándoles un minuto les dirá dónde está el problema. No está en la órbita, está en el cerebro. Puntos claves. El núcleo abducens contiene neuronas de todos los comandos conjugados ipsilaterales, sacadas, rastreo vestibular y sostener la mirada. La vergencia tiene una vía independiente en el mesencéfalo para producir aducción en el ojo. Los movimientos verticales se respetan y la lesión de PRF afecta solo a las sacadas, nada más. Vamos a hablar un poquito de las sacadas. Las señales de las sacadas horizontales provienen de la corteza en el colículo si llegan en la formación reticular pontina paramediana. Justo aquí vamos al diagrama. Aquí está la vía de mirada conjugada. Esto corresponde a sacadas, el PPRF, o sea, la formación punto reticular paramediana es donde viven las neuronas de las sacadas. Y aquí las tenemos en el puente y en formación reticular. Se proyectan al núcleo abducens. Y entonces, ¿dónde está la lesión de esta paciente? Dedo, cámara. 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 ¿Va la cámara? Cámara. Dedo, cámara. Dedo, cámara. Muy bien, estas son sacadas. ¿Son normales? ¿Tienen velocidad normal? No. ¿Son rápidas o son lentas? Exacto. Sacadas muy lentas, pero logra que el ojo se vaya lejos, sí. No tiene entonces una parálisis de mirada conjugada. Tiene un trastorno aislado en las sacadas
y son lentas. Entonces, ¿dónde están las neuronas que generan sacadas? En formación reticular pontina paramediana. Esta es una enfermedad de neuronas en PPRF, neuronas que generan sacadas. Y esta paciente tiene una forma común de ataxia cerebelosa tipo 2, en donde las sacadas resultan muy lentas. Examinar las sacadas en esta paciente permite entonces ubicar el diagnóstico. Ahora, vamos a pasar al sistema vertical. Una vez más, lo importante o lo fundamental para entender estos trastornos de movimientos oculares es conocer un poco de la anatomía. Todos los comandos de mirada vertical llegan al tercero y a los núcleos del tercer y cuarto par en mesencéfalo. Las estructuras claves son el núcleo intersticial rostral del MLF, o sea, RIMLF, produce sacadas verticales y es el equivalente de la formación reticular pontina paramediana. Tenemos aquí este tipo de sacada que nos lleva a comandos vestibulares de detener la mirada, y finalmente tenemos la comisura posterior que predominantemente lleva los comandos de mirada vertical hacia arriba. Tenemos estas estructuras en el mesencéfalo que generan todos los distintos comandos conjugados para movimientos oculares verticales. Ahora, las señales vestibulares y las de rastreo tienen contribución de los núcleos vestibulares que ascienden en MLF. Vamos a repetirlo. Esto es difícil, pero vamos a intentar fundamentarlo en la mente. Las sacadas verticales se generan en la parte rostral del MLF. Justo aquí, el detener la mirada vertical depende del núcleo intersticial de Cajal en la comisura posterior. Aquí están estas dos estructuras. Y las señales vestibulares verticales y de rastreo ascienden de la MLF. Y veamos al paciente. Este paciente llegó muy interesante fue un paciente interesante y tenía confusión y cefalea muy intensa. Vea hacia abajo, hasta mero abajo es difícil. A la derecha, al otro lado y al frente. Muy bien. Vea a la cámara hacia arriba, hacia abajo y hacia el frente. Voy a moverle un poquito la cabeza. Vea usted en la cámara. Entonces, aquí, parálisis aislada de mirada vertical, predominantemente hacia abajo, con una información vestibular intacta. Esto es una imagen característica de lo que llamamos síndrome de la parte superior de la basilar. Es una especie de accidente cerebrovascular y hay que ver los movimientos oculares. Aquí está la lesión en el tálamo caudal, en el mesencéfalo se debe una sola arteria, la de Percelón. Es un perforante subtalámico que viene de la arteria cerebral posterior, que da aporte a ambos lados. Si no se ven los movimientos oculares, pueden mostrar esto a un radiólogo, va a encontrar puntos blancos en todas partes y no les va a ayudar para nada. Pero si ven los movimientos oculares verticales, se dan cuenta que el paciente no puede ver hacia abajo, entonces pueden dar con el diagnóstico. Y les diré algo incidental, como los otorrinos verán a estos pacientes. Los pacientes llegan por problemas de equilibrio en el oído y cuando los examinan no pueden ver hacia abajo. ¿Qué enfermedad creen que tiene? Una cosa que se asemeja al Parkinson. Parálisis progresiva supranuclear, PSP, que posteriormente veremos el día de hoy. Entonces, este es el síndrome de parte superior de la basilar, la arteria de Percheron.
Y el rastreo pendular no es tan útil diagnósticamente, porque si un paciente no coopera o si un paciente está recibiendo anticonvulsivantes u otros medicamentos, puede no rastrear muy bien. Examinar el rastreo pendular es sumamente útil si el trastorno y la anormalidad es profunda, o bien si es muy asimétrica. Si es profunda o muy asimétrica. Veamos a este paciente. A ver, vamos a explorar el rastreo pendular. Vea mi dedo, un poquito de nistagmo hacia abajo. Esto está muy cortado, no puede generar movimientos pendulares suaves y por lo tanto tiene que usar sacadas para poder seguir el blanco. Aquí entonces el rastreo pendular está alterado en un paciente que tiene enfermedad cerebelosa. Y el último punto anatómico se refiere a las estructuras que son las responsables para sostener la mirada. Si no se puede, entonces se tiene nistagmo. En el bulbo tenemos las estructuras que son importantes para sostener la mirada, que sería el núcleo vestibular medio y el nucleus propositus. Y en el sistema vertical, ya les dije, tenemos el núcleo intersticial de Cajal. 3 núcleos entonces que debemos recordar: el núcleo intersticial de Cajal para vertical y el núcleo vestibular medio y núcleos propósitos para la horizontal. Vamos a hablar de eso posteriormente cuando hablemos de nistagmo. El cerebelo entonces también es muy importante para sostener la mirada, el flóculo y el periflóculo tonsilar o amigdalino. No vamos a detenernos mucho en esto. Voy a mostrar unos cuantos ejemplos en que la paciente no puede sostener la mirada. Vea mi dedo. Vean que las sacadas están bien, son rápidas y la mirada es total, pero la paciente no puede sostener la mirada excéntrica. Este es un problema de la red de sostener mirada. Y este es nistagmo almoreado hacia arriba. ¿Qué dirían si estuviera embarazada y vomitara, hubiera perdido mucho peso y estuviera mareada? ¿Cuál sería su diagnóstico y cómo tratarían a esa paciente de inmediato? Enfermedad de Wernicke. ¿Qué le darían de inmediato? Vitamina B1, tiamina, 500 miligramos intravenoso. Se trata de una emergencia. No se les vaya a pasar este diagnóstico. Y el último punto es sobre el cerebelo. Voy a mostrarles a ustedes 2 ejemplos de trastornos sacádicos en el cerebelo que tienen una localización muy precisa. Cuando llegan los pacientes con desequilibrio, tienen que tratar de saber si tienen problema vestibular o cerebeloso o ambas cosas. Y si van a buscar un problema cerebeloso, la mejor manera de hacerlo será investigando las sacadas. Y esta es una de las las estructuras del cerebelo, el vermis y el núcleo profundo, que es el fastigio. Aquí hay un par de ejemplos. Vea mi dedo y a la luz. ¿Serán sacadas precisas en este caso o no? ¿O están exageradas? Dedo, luz. Dedo, luz. Dedo, luz. Dedo, luz. Dedo, luz. Dedo, luz. Muy bien. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Las sacadas estaban rápidas? Sí. ¿Tenían rango completo? Sí. El paciente podía sostener la mirada excéntricamente una vez que la sacada se detenía. Sí. Esto es un problema de precisión sacádica o exactitud sacádica. Siempre estaba exagerando y esto se debe generalmente a una lesión en el núcleo profundo, que es el fastigio. Aquí lo tenemos y voy a mostrarles otro caso. Mi dedo, estas son las sacadas. Ahora, vean con cuidado. ¿Están exagerando o les falta? ¿O se quedan cortas?
dedo, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara. Entonces, el primer paciente que vimos tenía exagerada la sacada. Este otro no era suficiente. Hacía toda una serie de pequeñas sacadas. Voy a mostrarles una vez más. Uno de los propósitos de esta reunión hoy es el que ustedes mejoren sus habilidades a la cabecera del enfermo, sin necesitar registros sofisticados para que sepan de qué se trata. Veamos. Cámara. Ojos bien abiertos, dedo, unas pequeñas series de sacadas. Algunas de las mejores cosas de la vida son muy pequeñas. Pequeñas series de sacadas hipométricas. Esto es clásico de hipometría sacádica, una lesión debida a una lesión en el vermis. Y las células de Purkinje con lesión ahí nos dan un tipo de lesión. Si están en el núcleo de las lesiones, nos dan esta entidad, hipometría sacádica. Ahora, en 30 minutos vimos lo que tiene que ver, veremos lo que tiene que ver con la corteza. Hay muchas estructuras en la corteza. Las sacadas provienen del lóbulo frontal y del parietal, el rastreo del lóbulo frontal y llega hacia el cerebro nuevamente en las áreas de MST. Voy a mostrarles un ejemplo de lo que un paciente clásico con una enfermedad cerebrovascular importante, un infarto importante, presenta. Esta paciente tuvo un infarto cerebral aquí en la parte media, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara, dedo. Deténgase un momento. Dedo, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara, dedo, cámara. Bien. Esto es un poquito difícil de verlo, pero lo voy a mostrar otra vez. ¿Quién vio alguna diferencia entre hacer las sacadas hacia la derecha y a la izquierda? Sí, correcto. Cuando iba hacia la derecha era grande la sacada, cuando iba hacia la izquierda generalmente eran un par de sacadas pequeñas. Veámoslo. Dedo, cámara. Veámoslo otra vez. Dedo, hacia la derecha, 3 o 4 pequeñas hacia la izquierda. Cámara, dedo, deténgase un momento, hacia el otro lado, dedo, cámara, cámara. Una única sacada a la derecha y un par hacia la izquierda. Entonces, esta paciente presentó una lesión grande en el hemisferio cerebral derecho, un infarto, hizo sacadas hipométricas a la izquierda. El último video, vamos a ver su rastreo. Hablamos de que el rastreo asimétrico es útil. El rastreo a la derecha no es tan buena. El rastreo a la izquierda es bueno. Entonces tiene problemas con el rastreo hacia la derecha y sacadas a la izquierda. Esta es su presión vestibular mismo. Se vemos lo mismo, bueno a la izquierda y sacadas de este tipo a la derecha. Muy bien, entonces presentó un rastreo alterado y cancelación VOR hacia la derecha, hacia el lado de la lesión. El resumen de todo esto es: las sacadas se generan con el rastreo contralateral, genera rastreo ipsilateral. Si hay lesión en un hemisferio, hay problema para generar sacadas en la dirección contraria y se tiene problema generando rastreo en esa misma dirección. Hasta aquí con respecto a un pequeño popurrí, introducción de control de movimientos oculares. Naturalmente todos estos diagramas están disponibles para quien los quiera y aquí terminamos en este momento.